Vamos a profundizar a esta hora de la tarde en el proceso de reconstrucción. Estamos en contacto en directo con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, a quien le agradecemos la conexión. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Ministro, estamos muy bien aquí trabajando. Así lo vemos, Sí, y dígame. por supuesto hemos visto desplegadas a las autoridades del gobierno en la región de Valparaíso durante esta jornada. Ministro, comencemos hablando de la reconstrucción. ¿Cómo va el catastro de las viviendas afectadas? ¿Ya se puede hablar de una cantidad exacta o al menos un estimativo respecto, por ejemplo, a viviendas con daño total y otras con daño parcial? Mire, sin duda lo primero es saber la magnitud, la dimensión de la catástrofe. La verdad que la información que tenemos hasta el momento es que son entre 7.000 y 12.000 las viviendas afectadas. Y para precisar la cifra exacta hay que hacer un recorrido por terreno, que es el que hacemos la próxima semana con drones, además de la visita física. Porque no basta con tener una opinión general de cruce de distintas fuentes de datos, hay que verlo en directo. Porque algunas están semidañadas, totalmente dañadas. Hay edificios, por ejemplo, que se quemaron y que hay que demolerlos, y otros no hay que demolerlos. Entonces tenemos que entrar en mayor detalle. Hasta el momento, entre 7 y 12.000 son las viviendas que nosotros tenemos como dañadas en algún grado. ¿Y la mayoría de esas viviendas con daño total, ministro? Gran parte de las viviendas que le estoy mencionando son con daño total. Bueno, eso es sumamente importante también considerando las ayudas anunciadas por el gobierno central. De hecho, el primer grupo que va a recibir el bono de recuperación lo recibe desde el día de mañana, así lo señaló el otro día el presidente de la República y también la subsecretaria de Servicios Sociales. Ministro, considerando su experiencia y considerando también experiencias anteriores relacionadas, por ejemplo, a incendios forestales, ¿cuánto tiempo podría tomar volver a levantar el grueso de estas viviendas? Mire, yo le quiero explicar de qué hemos estado haciendo. Lo primero, creemos que hay que tener una buena red de comunicación entre cada una de las poblaciones o villas consolidadas, loteos irregulares o campamentos o tomas que están afectados. Y eso estamos construyéndolo a partir del trabajo que tenían antes los organismos públicos, ya sea el Serviu como la municipalidad también, claro, de Viña del Mar, en el caso de Viña. Nosotros creemos que esto es clave, saber qué está ocurriendo en cada uno de los lugares y saber a su vez qué expectativas se tienen, qué podemos avanzar. Hay lugares donde la comida no ha llegado y lugares donde sí ha llegado, por ejemplo. Hay distintas situaciones que tenemos que tener una comunicación lo mejor posible. Paralelamente, nosotros tenemos que ir preparando la reconstrucción. Acabamos de terminar una reunión hace menos de una hora con grandes empresas y medianas empresas y pequeñas empresas, empresas que hacen producción clásica de vivienda y también de vivienda industrializada, mostrando el daño que había, mostrándole todos los antecedentes y a su vez llamándolo a incorporarse a la reconstrucción. Y que el modelo también, que no voy a planteárselo ahora a ustedes, pero un modelo a través del cual se va a hacer varias licitaciones para conjuntos y sectores concretos y que las empresas que tienen capacidad de producir puedan iniciarlas cuanto antes. Va a haber un sistema de licitación distinto al que hemos hecho normalmente en el marco de las condiciones propias de la excepcionalidad que hay por la catástrofe. Entonces, nosotros queremos empezar cuanto antes esta licitación, de tal forma que las empresas empiecen cuanto antes también a construir. Aquí hacerlo rápido es fundamental. No vamos a poder cumplir el total en poco tiempo, porque esto es muy grande, pero claro, sí tenemos que empezar y que se note que ha empezado. Y además de esto, creemos que es bien importante la organización que nos demos. En cuanto a vivienda, hay otras, la catástrofe afecta también afecta el parque botánico, afecta botánico, sí, colegios, afecta jardín botánico, afecta también, en el caso que entiendo que es un consultorio, distintas realidades. Nosotros estamos preocupados de vivienda y urbanismo, y aquí hay que repensar también la vialidad, porque ahora se demostró en esta situación de que las familias no tenían por dónde salir, no había una vialidad adecuada. En fin, todo eso estamos revisándolo, porque eso va a obligar a hacer cambios mayores y a hacer algunos cambios, incluso de expropiar algunos sectores para abrir nuevas vías. O sea, eventualmente, ministro, a la hora de hablar de una reconstrucción, personas, por ejemplo, que vieron afectada su vivienda pudiesen ser reubicadas. O sea, tenemos que ver todas las alternativas, tanto en la transición, en la emergencia, como después. No hay un solo modelo para esto, no hay una sola forma de hacerlo, dependiendo de cada una de las realidades. Por eso que el trabajo acá, a diferencia de otros
historia, de otra experiencia. Aquí hay que ir villa por villa, ver cuál es el daño, pero a su vez ver qué esperan las familias, qué alternativas tenemos, ofrecerlas, conversarlas con las organizaciones. En otros casos hay situaciones más complejas que pueden llevar incluso a expropiar sectores para poder reconstruirlos. Y en ese sentido, me imagino, se plantean desafíos o se sacan lecciones sobre lo que usted señalaba anteriormente, planificación territorial o asentamientos urbanos que en muchas oportunidades están en lugares de constante riesgo, de riesgo latente. Sin lugar a dudas, ese es un problema. El equipo de desarrollo urbano, nosotros está trabajando esto en el Ministerio con la gente de allá de la región y evaluando distintas alternativas. El tema de los accesos y de la vialidad es fundamental, porque claro, aquí se demostró que no tenían por dónde salir varios de los sectores. En segundo lugar, es muy importante mejorar el equipamiento de los sectores. Se destruyeron muchas sedes vecinales, en fin, hay un conjunto de realidades que son claves para la vida en común. Y eso esto no llevamos ni siquiera una semana desde la catástrofe, ni siquiera una semana, y hemos avanzado y hemos trabajado, pero todavía en ningún caso podemos decir que estamos con todos los antecedentes y todas las definiciones a firme. Estamos en proceso. Claro, pero es interesante hablar de planificación territorial o de las lecciones que se pueden sacar, bien digo, luego de una catástrofe de estas características, pensando, por ejemplo, por una parte, en entregar certeza a la ciudadanía afectada que probablemente puede tener temor de volver a reconstruir en un terreno que se vio afectado por la emergencia, pero pensando también, ministro, si existe la disponibilidad de territorio para poder reubicar a un número importante de población. Ese también es un dato interesante de poder conversar, si existe lugar para generar construcción segura, por ejemplo. Bueno, eso estamos en análisis, qué lugares serían riesgosos. No es todo riesgoso, hay sectores, subsectores que tienen riesgo, ya sea por la cercanía con las quebradas, no porque estén en quebrada en el caso de lo que hemos estado viendo, sino por la cercanía y el posible efecto de la quebrada, así como también por el hecho de que el suelo no es adecuado, otras razones. Eso se está viendo paralelamente porque ahí obviamente, como usted dice, no se puede volver a reconstruir. O sea, vialidad, riesgo, son dos factores muy, muy importantes. Y a su vez, aquí se ha planteado en algunos otros sectores que son de mejores suelos, la posibilidad incluso de elevar la densidad de personas que ahí vivan en algunos subsectores, son algunos pocos todavía que hemos detectado, pero en eso también estamos, que fueron destruidos, pero ahí se puede construir otro modelo de vivienda e incluso de edificios. Y ese es el catastro que está realizando. Estamos trabajando en realizando este momento. Exacto, es el catastro que está realizando la autoridad del gobierno central. Ministro, antes de terminar, viviendas de emergencia, ¿qué información puede entregar sobre aquello a esta hora de la tarde? Mire, las viviendas de emergencia dependen del Ministerio del Interior, no del Ministerio de la Vivienda. Se está discutiendo las alternativas al respecto. Sí. Nosotros somos más bien partidarios de ir viendo cada una de las situaciones. Significa, en algunos casos, incluso poder construir algún campamento de tránsito. Nos gustaría, por ejemplo, en Las Salinas, que lleva tantos años desocupado, construir unos pequeños campamentos de tránsito, 2, 3, de 100, en fin, distintas alternativas. Uno, el campamento de tránsito; otra, la posibilidad de arrendar ciertos lugares para que evite las personas mientras tanto. En fin, hay distintas alternativas. No hay un solo camino para responder a las familias mientras se construyen las viviendas. Y porque la experiencia en esto ha sido bastante contradictoria. Pero es interesante el punto que usted señala, ministro, hablar de Las Salinas, un territorio en la comuna de Viña del Mar que lleva mucho tiempo desocupado y que al menos en esta contingencia pudiese servir, como señalaba usted, como un campamento de tránsito. Vamos a quedar muy atentos a esa información, ministro. Sí, la limitación que hemos visto a eso, el problema es que el suelo tiene cierto daño ambiental y entonces tenemos que confirmar eso. Pero que y además hay otro terreno que estamos estudiando para el mismo objeto, porque son campamentos transitorios por un tiempo limitado. Sí, claro. Mientras se, ¿y dónde es el otro terreno? Construye. Lo que más nos preguntaron la empresa ahora en la discusión, si iban a poder cercar los terrenos, o sea, si iban a ser terrenos dedicados exclusivamente a la construcción o iban a tener que convivir con personas viviendo, porque son desafíos distintos, formas de organización y de producción de viviendas distintos. Entonces ahí estamos viendo que ojalá partir con lugares donde estén plenamente disponibles para la reconstrucción. Bueno, y en ese sentido, para que no se tengan que topar, por ejemplo, las personas que están haciendo la reconstrucción con otras personas que están viviendo en el territorio, estos campamentos de tránsito serían muy útiles. Usted decía, estamos evaluando otro terreno además de Las Salinas. ¿Dónde, ministro? También en Viña del Mar, pero no quiero entrar en detalle porque no tengo ninguna certeza. Yo quiero hablar con
las autoridades de la Marina apenas tengamos más antecedentes del nivel de contaminación que tiene el suelo de la salina, que parece que es significativo. Bueno, vamos a quedar atentos. Ministro, antes de terminar, durante esta jornada el presidente Gabriel Boric anuncia que se activa el Fondo Nacional de Reconstrucción desde el día de hoy para ayudar precisamente a los damnificados por el incendio forestal. Recordemos, este fondo se utilizó y se creó en 2010 en el proceso de reconstrucción que encabezó el entonces presidente Sebastián Piñera, luego del terremoto del 27 de febrero. A propósito del sensible fallecimiento del exmandatario, ¿cuál cree es su principal legado político y qué lecciones también deja a la clase política en medio de discusiones que muchas veces son tan álgidas? Mire, el tema de los fondos de reconstrucción se han creado en otras ocasiones también. Acá del 2010 jugó un papel, 2010, ahora el 2022, la verdad que era un fondo con recursos bastante limitados y hay que activarlo ahora. Esto va a depender mucho de la disposición ¿Ministro? Se le cayó el audífono. Mucho de la Ahí está, disposición se me cayó el micrófono. Cosas que pasan en vivo, no se preocupe. Mucho la disposición. Sí. Va a depender mucho de la disposición de los privados que quieran donar. Es bien importante lo que dijo el ministro Marcel, que de cada donación el 65% se descuentan de impuestos. Entonces es un estímulo para que se done el 35% en el fondo de la donación, y creemos que eso ojalá que se estimule. Paralelamente con esto hay que definir formas de administrar los recursos para la reconstrucción, porque se requiere tener formas más parecidas a las que se usaron para todo el periodo de la pandemia, que sean más ágiles, más rápidos, más controlables, más transparentes incluso, y eso es una cosa que estamos discutiendo y en poco rato más tenemos reunión sobre eso con el Ministerio de Hacienda. Exactamente, con beneficio tributario, ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y lo último, ministro, ¿cómo recuerda el expresidente Sebastián Piñera a propósito del otro tema que hemos estado reporteando durante las últimas horas, el sensible fallecimiento del exmandatario? Mire, yo al expresidente Piñera lo conocí en la universidad, en la reforma universitaria. Él fue parte de los que se jugó porque se transformara la universidad en su época, desde ahí en adelante hasta ahora, en los últimos años. Y creo que una persona que tiene mucha energía, mucha fuerza, mucha inteligencia, muchas ideas para actuar sobre la realidad, y tuvo mucho éxito en algunas de sus actividades propias y también en algunas de las actividades públicas. Yo creo que una persona que es parte, va a quedar marcado en la historia de Chile, va a quedar sin lugar a dudas como un personaje de la historia, con 2 gobiernos y con este aporte a obras diversas. Pero antes que nada, yo creo que él ha demostrado, cuando votó no en el plebiscito del 88. 88, en el plebiscito del 88, cuando votó que no, demostrar que él quería democracia, y en el curso de su historia ha demostrado en distintos momentos que él era un demócrata. Y eso lo ha destacado el presidente de la República, Gabriel Boric, y yo creo que es algo muy importante de destacar dentro de la derecha chilena. Le quiero agradecer la comunicación, ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Seguimos, por supuesto, reporteando los avances, los anuncios de la autoridad del Gobierno Central a propósito del proceso de reconstrucción que comienza otra vez en esta oportunidad a propósito de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Estamos tratando de recoger toda la experiencia anterior para no cometer errores que se cometieron en otros momentos y tratar de mejorar. Esto es muy complejo, es muy grande, es muy diversa la realidad afectada, sí. Y, necesitamos realmente tener una respuesta muy creativa. Aquí no hay una sola fórmula para enfrentar las cosas. Y en ese sentido, ministro, muchas gracias lo último, ministro, a propósito de lo que usted decía al final, ¿se han puesto en contacto con autoridades del gobierno anterior a propósito de este llamado que había hecho el expresidente de la República? Mire, antes el ministro Monkever se contactó, propuso incorporar a algunas personas al anterior gobierno, quedamos la próxima semana a coordinarlo y ver cómo implementarlo. Perfecto, ministro. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.